Buen día, bienvenidos una vez más a mi podcast El Sol Sale un día a la vez. Quiero invitarte a este corto, espero que sea corto episodio, a escuchar la voz de Dios y hablar de sus promesas, porque el oír y el hablar están más conectados de lo que tú crees. Estas últimas semanas han estado supremamente duras para mí, difíciles, llenas de dudas, de confusiones sobre hacia dónde caminar, qué abrazar, qué hacer. Pero Dios me confrontó y hoy puedo decirte que puedo descansar en que he aprendido a escuchar su voz y cuando no tengo de dónde agarrarme, me sostengo de sus promesas o más bien vivo por sus promesas. Quiero que sepas que cada cosa que yo hablo lo hablo desde lo más profundo de mi corazón y sabiendo que cada cosa que digo es porque la vivo, porque medito en ella y sobre todo porque la recibo con fe de parte de Dios y solo así logro permanecer en paz. A veces oímos pero no escuchamos. A veces hablamos pero no transmitimos lo que realmente queremos comunicar. Somos influenciados por la fe o por el miedo que se contraponen entre sí y en cada momento de nuestra vida. Es decir, que cada minuto que vives, cada momento en el que estás, cada decisión que tienes que tomar puede estar influenciada o por fe o por miedo y solo tú puedes decidir qué hay en tu interior. Dios nos lo entrega, pero solo tú y yo podemos decidir qué activamos, si la fe o el miedo. Esto pasa a la hora de tomar decisiones trascendentales o simplemente aquellas que tienen un profundo impacto en el curso de nuestra vida o aún de terceros. Es necesario escuchar la voz de Dios y hablar sus promesas. Cuando nosotros hablamos lo que Él nos ha prometido, traemos vida a nuestro entorno. Cuando hablamos pesimismo, solo traemos más miseria a nuestra vida. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos, o más bien somos invitados a hablar palabras que edifiquen, palabras buenas, no corrompidas, esas que estimulen, que alienten, que edifiquen. Y a veces estamos tan doblegados con las cargas emocionales que llevamos encima que van consumiendo nuestra batería diaria, pero con frecuencia Dios, como un buen padre, nos recuerda que Él permanece con nosotros. De manera que tenemos la certeza que de día y de noche Dios está con nosotros, que Él nunca duerme, Él es quien está a nuestro cuidado. Y Dios siempre quiere darnos palabras amables y de esperanza, palabras agradables que podamos primero recibir nosotros, entender nosotros, que sean reveladas a nosotros, pero que también consigo mismo generen una inspiración y una iluminación, que nosotros luego podamos accionar con ellas a nuestro favor, pero también a favor de aquellos que nos están rodeando. Ahora, en nuestras manos o en nuestra cancha, como decimos, queda la disposición y disponibilidad de nuestro corazón para escuchar esas palabras y para confiar en que ellas tendrán un cumplimiento. En Proverbios, el libro que para mí tiene mayor revelación de sabiduría de parte de Dios, se ha escrito mucho sobre el valor de las palabras y el estímulo que las palabras pueden tener. Ahora, las palabras agradables no siempre van a resultar dulces. La palabra que contiene la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, no siempre va a estar envuelto en un regalito como si fuera un chocolate apetecido. En ocasiones, esas palabras pueden ser duras al principio, pero cuando las filtramos a través de la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que más allá de ser duras realmente son palabras convincentes, son palabras que traen un alto cargamento de esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ahora, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, ¿verdad?, para recibir esa palabra, luego poder pronunciarla. Y a pesar de que no sean siempre dulces o vengan en el formato que nosotros estamos esperando, sí son una utilización de aquello que puede llevarnos a un lugar más alto. No siempre el lugar más alto será el lugar jerárquicamente como estamos acostumbrados a ascender. Los lugares más altos para mí son aquellos lugares en donde puedes experimentar un nuevo nivel de sabiduría de parte de Dios, en donde puedes experimentar una dirección de Dios. Es como cuando uno sube, ¿verdad?, de un lugar alto para tener esa mirada panorámica y allí poder recibir de parte de Dios. Eso es lo que para mí es el lugar alto.
el lugar en donde nosotros podemos filtrar, ¿verdad? Porque no solo somos inteligentes, sino sabios en la medida en que recibimos palabra de Dios y podemos filtrar las situaciones, podemos filtrar los procesos, no de acuerdo a la emoción que vamos sintiendo, sino de acuerdo a lo que Dios va formando en nosotros, que para mí es el carácter más parecido a Jesús. Es el lugar alto, es el lugar en donde nosotros podemos ver cómo Dios ha generado esa transformación y podemos experimentar los frutos del Espíritu Santo, podemos experimentar la fe, esa fe que no tropieza, ¿verdad?, con la duda, podemos experimentar el amor, podemos experimentar el gozo o la alegría, podemos experimentar la mansedumbre, podemos experimentar la bondad, la benignidad, podemos experimentar el dominio propio, la templanza. Y no sé si se me escapa alguno en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que podemos experimentar esa paz que solo viene de Dios. Y en ese proceso es que nosotros vamos construyendo, o más bien el Espíritu Santo va haciendo en nosotros un corazón fiel a Cristo. Nosotros somos llamados a levantar a los cansados, a edificar, a evangelizar a aquellos que no tienen rumbos. Pero quiero decirte que a veces nosotros mismos somos los que no tenemos el rumbo y Dios quiere llegar primero a nuestro corazón. Dios quiere primero hablar a nuestro corazón. Entonces tenemos que tener nuestros oídos puestos ante Él, silenciando toda voz externa para poder recibir lo que Él quiere hacer en nosotros. Luego vendrá el poder compartir, el poder influenciar, el poder brindar esa palabra que nosotros hemos recibido previamente, para que sea la misma palabra la que haga el efecto transformador en el otro. No somos nosotros quienes hacemos la transformación, pero sí podemos ser un instrumento para que Dios haga su obra. Para ello no necesitamos ser perfectos ni saberlo todo. Y esto a mí sí que me ha dado palo. Cuando decimos que nos ha dado palo en Colombia es que nos ha dado duro, que nos ha confrontado. En este caso yo he sido fuerte conmigo misma, o sea, me he dado duro a mí misma. Pero Dios se ha encargado de quitar toda rigidez y religiosidad en mí poco a poco, aún lo sigue haciendo, y me ha dado la oportunidad de compartir mensajes de esperanza, me ha dado la oportunidad de orar por una persona, de dar un consejo o simplemente de abrazar al que está triste sin necesidad de hablar y ayudar a que el otro levante ánimo, ayudar a que el otro se sienta amado, se sienta cuidado, se sienta que no está solo. Y allí es donde yo he podido ver por su gracia que aunque no tenga resuelta muchas cosas en mi vida, que aunque no tenga aún la dirección de hacia dónde me muevo en ciertas áreas de mi vida, Él puede obrar a través de nosotros. Allí Él nos respalda. Cuando vivimos en integridad, Él nos respalda. Cuando hablamos algo que tal vez Él nos ha autorizado, Él nos respalda. Cuando nosotros callamos aquello que pensábamos que habíamos recibido, pero que no viene de parte de Él, Él también nos respalda. Porque no se trata de si somos expuestos a una tentación o no, a un momento difícil o no, a un momento de duda o no, sino qué hacemos en ese momento. Y cuando nosotros decidimos actuar conforme a la palabra de Dios, actuar conforme a lo que Dios nos ha dicho, actuar conforme a un corazón obediente, nosotros podemos recibir ese respaldo de Dios, porque prácticamente eso hacía parte de su agenda. Ahora, a veces nos da pereza preguntarle a Dios, intimar con Dios. A veces estamos cansados, a veces estamos enojados, a veces esta me encanta porque me pasa y es que a veces no hemos perdonado. Entonces sabemos que hay algo en nuestro corazón que está endurecido y nos obstaculiza atraer esa presencia de Dios. Dios nunca está lejos de nosotros, pero nosotros a veces nos apartamos de Dios. Y a veces el tema puede ser pereza o ese corazón endurecido, pero en otras ocasiones es que nos creemos autosuficientes, es que creemos que tenemos cada situación bajo control. Hablar se ha convertido en algo tan ligero, tan cotidiano, tan inmediato, que nos creemos con la autoridad
de conversar, opinar, juzgar o inclusive declarar palabras pesimistas o de maldición sobre nosotros o sobre las situaciones que enfrentamos, aún sobre otras personas que nos rodean. Y eso es todo lo opuesto a lo que Dios nos pide. Él solo quiere que tengamos momentos de intimidad con Él, que recibamos su consejo, que nos gocemos en su amor, que recibamos su paternidad, que escuchemos su voz, que nunca nos apartemos de sus enseñanzas, porque de allí es donde viene la dirección a nuestra vida, que podamos estar dispuestos, aunque no sepamos cómo, a decirle a Dios, regálanos un corazón perdonador, y si se me olvida, recuérdame todo aquello que tú me has perdonado. Tendemos a buscar el consejo en otras personas, en aquellas que son de nuestra confianza, en lugar de buscar primeramente ese reino de Dios, primeramente su consejo, su palabra, su justicia. Y a partir de allí es que todo se nos va añadiendo. Cuando nosotros realmente conectamos con el Padre, Él tiene esa capacidad de limpiar aquello que está en nuestro corazón, que es lo que luego sale a relucir cuando nosotros tenemos conversaciones. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que hablamos es lo que está dentro de nuestro corazón, tenemos que invitar a Dios a ser parte de nuestro corazón, a limpiar nuestro corazón, a cambiar aquello que está contaminado en nuestro corazón. Y Él tiene la capacidad de ir a lo más profundo, aún lo que ni siquiera tú y yo conocemos de nosotros mismos, y limpiar cuidadosamente, una y otra vez, cuantas veces sean necesarias. Él va a remover aquellos elementos, aquellos pensamientos, aquellas actitudes, opiniones o palabras que no están alineadas a lo que Él piensa de nosotros. Inclusive aquellos filtros con los que nosotros estamos viendo una situación que no es aquellos lentes que Él nos ha entregado para verlo. Luego llega a instaurar su verdad en nosotros y podemos ver cómo Dios va haciendo un proceso de transformación tan real que se nota aún en la forma en la que nosotros hablamos, nos referimos o llamamos. Y si hoy tú estás hablando negativo o con pesimismo, con duda o desconfianza, quiere decir que no estás viviendo en el contentamiento de Dios. El contentamiento es la máxima aceptación de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestro pasado y de nuestro futuro. Y para un creyente, hallar ese contentamiento no debería suponer un esfuerzo, porque Jesús ha pagado el precio por todo pecado que hemos tenido, por toda acción que hemos vivido, aún por todas aquellas situaciones que han estado fuera de nuestro control y que nos han llevado a obtener una mala imagen de nosotros mismos. Él ya nos ha dado un futuro seguro y eterno en su presencia, libre de todo dolor y tristeza. Y el sufrimiento que ahora mismo tú y yo podamos experimentar ante X, Y o Z situación debería contemplarse a la luz de una eternidad que pasaremos con nuestro Salvador. Dios proporcionó un camino a fin de que nosotros fuéramos rescatados de una eternidad en el infierno, de ese infinito dolor. Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades en este mundo, porque Él fue quien creó el mundo. Con todo eso, aún alcanzar ese estado de contentamiento no es tarea fácil. Sentir satisfacción cuando tienes muchas necesidades reales sin suplir, libertad de la inquietud cuando te abruman las preocupaciones, paciencia para dejar que Dios obre cuando abundan las presiones, es como los sueños imposibles de cumplir. Ahora, la felicidad no es meramente una búsqueda humana, sino que exige los recursos espirituales que solo se hallan en el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Dios no escogió darte el contentamiento como un don. Tal vez Él prefirió enseñarte a ti y a mí a sentirnos satisfechos mientras le permitimos a Él reinar en nuestras vidas. Por eso el contentamiento es algo que se aprende. Cuando confías que los dones divinos son suficientes y que las tareas que nos asigna Dios son las adecuadas, podemos aceptar nuestra apariencia, los medios recibidos, la familia en la que vivimos o nacimos, las luchas por las que hemos pasado y el trabajo que tenemos ahora mismo, sintiéndonos contentos y realizados en todo. Es importante que sepas que la aceptación
no significa estancamiento y que tu falta de satisfacción en los ámbitos de tu vida que pueden cambiar dentro de las directrices divinas te pueden ayudar a ver que careces de algo. Cuando esto ocurre, no te atrevas a adoptar el síndrome de quejas. En vez de actuar de este modo, entrégale tu insatisfacción al Señor y contempla el desafío que Él pone delante de ti con la disposición de contentarte, mientras vas trabajando hacia las metas. Este es el equilibrio entre he aprendido a estar satisfecho y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se va entendiendo? Se entiende que lo que debemos es confiar en Dios y en que Él nos ha dado todo lo que necesitemos para este momento de nuestras vidas. Él ya te ha dado lo que necesitas para este momento de tu vida. Tú deberías estar satisfecho contigo mismo, con tu familia, con tu entorno, con tu empleo, con tu pasado. Cuando dependes del Señor, te contentas mientras persigues sus metas para tu vida. Eso implica que cuando estamos satisfechos en Dios, confiando en Dios, podemos hablar la verdad de Dios y eso manifiesta que hemos escuchado únicamente la voz de Dios, no la voz de nuestras emociones ni de nuestra amargura, sino que hemos escuchado al Espíritu Santo y Él empieza a traer cada uno de sus frutos. Entonces empezamos a vivir en la voluntad de Dios, empezamos a tener esa felicidad que anhelamos, ese contentamiento y le decimos adiós a las preocupaciones. Cuando realmente estamos convencidos de quién es Dios en nuestra vida, cuando logramos realmente escuchar su voz, podemos hablar con fe, creyendo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para continuar y que tú y yo podemos ser de aquellos que cuando escuchamos la voz de Dios nos levantamos con la garantía de que llegaremos hasta el final. Te bendigo y espero que estas palabras hayan edificado tu vida, porque tal vez nos acostumbramos a hablar de una palabra de bendición, una palabra que te dé más, una palabra que te lleve a un nuevo nivel, pero realmente primero necesitamos recibir una palabra de dirección de parte de Dios, de sanidad, de restauración, de esperanza, y luego empezamos, una vez lo recibimos, a profesar esas palabras, a declarar esas palabras, porque cuando declaramos simplemente sin la presencia del Espíritu Santo, son palabras que quedan al aire y no hay una garantía de que tendrán cumplimiento. Si te ha gustado todo esto, porque hasta aquí llega esta temporada, espero que realmente mis palabras hayan edificado tu vida, hayan alentado tu vida y que si te gustó puedas darle un me gusta, comentar y compartir con muchos más. Simplemente gracias. Que a partir de hoy tengamos un corazón agradecido, que escuchemos la voz de Dios y hablemos desde la gratitud de todo lo que Dios ya nos ha entregado.